La loma olía a barro tibio y a heno seco. El viento traía hojas que crujían como páginas escritas a medias. Luke Callahan había vuelto al porche de su casa más veces de las necesarias solo para comprobar que seguía allí la vieja mecedora, inútil como su paciencia, y que el establo seguía soportando el peso de los inviernos. Aquella tarde, sin embargo, algo en el respiro del valle lo empujó a bajar por el sendero. Un paso firme y salvaje, el brillo oscuro de un Mustang que se movía como si conociera las curvas del terreno mejor que nadie. Si te gusta esta historia, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perder próximas historias como esta. El caballo apareció en la cresta como una sombra que se despegaba del crepúsculo. No respondía a llamadas, no tenía la herradura marcada de un dueño. Su pelo era negro con destellos cobrizos que atrapaban la luz cuando el sol se escondía. Luke lo miró con la incredulidad de quien no esperaba compañía esa noche. El Mustang bajó hasta la verja, olfateó el aire y luego, con un movimiento deliberado, giró la cabeza hacia el sendero que conducía al bosque. No fue un reto, fue una invitación. Los años y la guerra le habían dejado a Luke una costura interna que se abría a veces con los mismos ruidos. Un motor a lo lejos que sonaba como artillería, el chasquido de una rama que se convertía en disparo. Pero los animales veían la tierra diferente. Por eso siguió al Mustang. El sendero se cerró entre arbustos y zarzas, y el crepúsculo lo envolvía como un paño. El Mustang se movía con esa urgencia que no es miedo ni calma, una energía dirigida. A cada zancada que daban juntos, Luke sentía disminuir la distancia entre lo que había dejado atrás en él, la culpa por no haber ido al funeral de su padre, las noches en vela, las manos que ya no encontraban un lugar para callarse, y algo que no sabía nombrar. El caballo no se detenía. Al llegar a un claro, entre árboles que se inclinaban en señal de confidencia, Luke vio la cabaña. La cabaña no debería haber estado allí, o al menos no de la forma en que sus tablas crujían y la hiedra se aferraba como si reclamara un legado. Una chimenea cubierta de musgo, ventanas con cristales opacos, la puerta entreabierta en una plegaria silenciosa. Junto a la entrada, un coche abandonado medio sepultado en hojas. Y entre la sombra de la veranda, una figura que respiraba con dificultad. Cuando Luke se acercó, su mano izquierda cruzó automáticamente a la culata de la linterna en su bolsillo, la derecha la dejó libre, como si quisiera tocar sin provocar más daño. La figura era una mujer. Pelo recogido de manera descuidado, ropa sucia de polvo, una manta raída sobre las piernas. Respiraba con cierto esfuerzo, el sudor en su cuello brillaba a la luz tenue que quedaba en el cielo. Sus ojos, cuando abrió uno, fueron el primer gesto de reconocimiento humano de la noche, mezclados con sorpresa y alivio. ¿Estás bien?, preguntó Luke, su voz vibrando por la garganta pero sin quebrarse del todo. La mujer intentó sonreír. Sus labios temblaron. «Me llamo Sage», dijo. «Creía que aquí estaría el archivo de mi padre. Gracias a Dios apareció este caballo». El Mustang, sin dejar de observarlos, resopló como quien cierra un capítulo. Luke sintió el olor terroso del animal mezclado con una melancolía que le caló los huesos. La cabaña estaba peor de lo que parecía desde el sendero. Al mirar por la puerta entreabierta, vio tablas podridas, un suelo con huecos y pilas de cajas cuyo contenido hervía en dudas. Ella no hablaba de pedir ayuda, solo de haber encontrado lo que buscaba, y ahora no podía levantarse. Luke comprobó sus signos con manos prácticas. Pulso acelerado, respiración corta, piel fría en manos que temblaban. No había heridas sangrantes, pero la deshidratación y el golpe en la espalda por una caída reciente estaban allí, como enlenteciendo los minutos. Cogió su teléfono. La cobertura era intermitente en Lone Ridge, pero un nervio de señal le permitió marcar. Llamó a la clínica, pidió ambulancia, dijo que estaba en una cabaña fuera del sendero entre la honda y la loma del viejo roble. Mientras hablaba, la voz de Sage se apagó, y Luke la acomodó con cuidado, consciente de que cualquier movimiento mal calculado podía empeorar algo que no alcanzaba a ver del todo. El Mustang no se acercó ni se alejó, solo observaba, los ojos grandes como la noche y la decisión en su postura. Había algo en la manera en que miraba a Sage que pareció, por un instante, casi humano, una vigilancia sin juicio, una lectura de dolor.
Luke sintió una punzada cuando recordó a su padre, Everett, y un silencio largo lo atravesó. Everett había muerto 2 inviernos atrás. No pudo ir al funeral. No estuvo en la sala cuando la familia dio adiós. Fue una cosa que pesaba en él como una roca que no había encontrado río que la arrastrara. La ambulancia tardó más de lo previsto. En los caminos sin pavimentar de Lone Ridge, las ruedas dejan huellas como cicatrices. En los días de tormenta, se vuelven trampas. Cuando llegaron, fueron 2 sujetos, una paramédica que se presentó como Ana y un conductor con cara de quien ha visto más de lo que quiere. Luke dio el parte rápido, sin dramatizar. Sage fue envuelta en una manta térmica y movida con cuidado. Cuando pasó por delante de él, sus dedos rozaron los de Luke. Fue un contacto breve, una electricidad que dejó huellas. «Voy con ella», dijo Luke, antes de que pudieran insistir en llevarla sola. «No es lejos». No quiso explicar por qué. Quizá porque comprender a ese otro lado de él, el que aún se dejaba afectar, era admitir que la guerra había dejado marcas que no se sanaban. Con la distancia. Subió a la ambulancia. El Mustang lo siguió hasta donde la luz de los faros se mezclaba con la penumbra. En el arranque del vehículo, el caballo se quedó en el borde del claro mirando a Luke, como diciendo, «Vuelve». La sala de emergencias del hospital en Lone Ridge era pequeña, con un olor a desinfectante y café recalentado. Doctora Eliza Monroe lo esperaba en la sala cuando Sage fue trasladada a observación. Eliza conocía a Luke de vista, trabajaba como veterinaria en el pueblo y lo había cruzado más de una vez en ferias de rescate de animales. Su mirada tuvo la precisión de quien atiende cuerpos, pero también la calidez de quien se niega a dejar solos a los demás. «Deshidratación y contusión lumbar», explicó la doctora con voz medida. «Nada que no pueda curarse con reposo y cuidado. Pero necesitamos hacerle radiografías para descartar fracturas ocultas». Luke asintió. En la sala fría, con un vaso de agua que no ayudaba a bajar su ansiedad, se dejó caer en una silla. Miró la ventana. La noche era una capa de terciopelo con estrellitas como alfileres. Pensó en la cabaña, en las cajas, en las letras no leídas que Sage había venido a buscar. Pensó en Everett. Las cartas no siempre cierran historias. A menudo abren ventanas que uno había tapado con tablas por miedo al viento. Sage despertó al atardecer del tercer día, con la voz reseca y los ojos más claros que la última vez que los había visto en la cabaña. El hospital tenía un silencio contenido. La gente anda por pasillos con precaución en pueblos pequeños, como si cada paso fuera una oración por lo que se teme perder. Luke estaba sentado junto a ella, cansado de no saber cómo llenar el espacio entre ambos con palabras. Cuando lo miró, la sonrisa que asomó no era de gratitud frívola, era de reconocimiento inseguro. «No sé qué hacía aquí», dijo ella con honestidad. «Mi padre me habló de esta casa en viejas cartas. Dijo que había algo que debía encontrar. Yo pensé que era un error, pero cuando llegué, supe que había que abrirlo todo». Luke la estudió. Sage era esa mezcla rara de ciudad y campo. Sus manos tenían callos pequeños en las palmas, como las de quien sostiene herramientas a veces, y sus ojos guardaban la curiosidad de alguien que pregunta a la vida más de lo que responde. Ella le contó, con fragmentos que juntaban el mapa de su búsqueda. Su padre, Thomas Whitmore, había crecido en la zona, había hablado de Everett Callahan como de un hombre que le debía algo a la tierra y a la memoria. Thomas había muerto dejando una serie de notas que no supieron interpretar. Sage, sin familia cercana que la atara, vino a Lone Ridge para leer las cartas y ordenar lo que quedaba. «No sabía que mi padre había guardado tanto silencio», murmuró. «Creo que huyó de cosas que no quiso enfrentar». Palabras hicieron eco en Luke. Everett también había huido, a su manera. Las coincidencias no eran casuales en los pueblos pequeños, eran raíces que se enredaban bajo la tierra. Luke se ofreció a llevarla a la cabaña cuando los médicos lo permitieron, como quien devuelve una prenda prestada. Ella aceptó con un impulso que combinaba gratitud y la necesidad de no volver sola. La cabaña, a la luz del día, mostraba un mapa de abandono, paneles desprendidos, telarañas en hileras como cortinas, una cocina con ollas oxidadas. Pero en el polvo de la mesa habían huellas recientes. La taza de café con el anillo seco, papeles dispersos con letras guiñadas por manos que tal vez habían temblado. Luke y Sage se movieron con la calma de los que buscan vivir algo sin romperlo.
Ella se sentó en uno de los escalones y soltó una risa corta al ver cómo el Mustang, Soleis, se apoyaba con la cabeza en su regazo. «No lo entiendo», dijo Sage. «¿Por qué nos habría traído hasta aquí?» Luke no tenía una respuesta certera. Se limitó a mirar la cara del animal, a notar cómo sus ojos eran profundos y atentos. Había en Soleis una especie de paciencia que no se aprende. Luke se usó con eso en su pecho, como si reconocía algo de su padre en esa quietud. Exploraron la cabaña. Entre las cajas encontraron un baúl con una cerradura corroída, un libro de cuentas y en una caja más pequeña sobres con la letra de Thomas Whitmore. Cartas dirigidas a nombres que no eran obvios. Algunas estaban dirigidas a un E, otras a «para quien deba leerlo». Una de ellas, más gastada que las demás, tenía dentro una fotografía de Everett joven, sonriendo con una inclinación de confianza que Luke no le había visto cuando se lo imaginaba en casa. En la foto, Everett y Thomas se veían como amigos, un brazo sobre el hombro del otro, risas congeladas en verano. «No sabía que mi padre y el tuyo...» Sage dejó la frase en el aire, como si abrirla fuera peligroso. Luke sujetó la carta con tanta delicadeza como si fuera un objeto sagrado. La punta del papel estaba doblada por un pliegue que el tiempo no había borrado. La carta decía, en trazos viejos, algo más que un relato, una confesión, un pedido de perdón. Thomas explicaba una deuda moral. Años antes, en una temporada de sequía, Everett había permitido que el ganado de los Whitmore se alimentara en el pasto común. No fue un acto noble para el mundo, fue una maniobra entre hombres que no siempre acertaban para no perder lo poco que tenían. Con el tiempo, la relación se había quebrado por silencios que pesaban más que el dinero. A medida que Sage leía en voz baja, Luke sintió que el pasado se deslizaba por su cuerpo con la misma lentitud con la que las sombras se alargan al final del día. La revelación no era espectacular, no había traición épica. Mi última voluntad escondida. Había, en cambio, cosas no dichas que se transformaron en ausencias. Everett había dejado promesas a medias, gestos que nunca se tradujeron en palabras. Entre las cartas, había una dirigida a Luke que no se había entregado, un borrador donde Everett escribía sobre el orgullo y el miedo de pedir perdón. «Nunca tuvo la oportunidad», murmuró Sage. «O tal vez no la buscó». Luke se sorprendió no por el contenido de la carta, sino por la manera en que las palabras de su padre le supieron a algo que todavía olía a hogar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que la culpa fuera una losa inmóvil. Fue como si las cartas fueran una llave que abría no una puerta cerrada a la fuerza, sino una ventana que permitía el paso de aire. El Mustang mascaba hierba cerca, los ojos fijos en ellos como si supiera que había hecho su trabajo, llevar a quien pudiera reconciliar. La noticia, cuando llegó al pueblo, lo hizo con la cadencia suave y certera de quien cuenta algo que importa. Una mujer fue hallada en la cabaña Whitmore, rescatada por un Mustang que luego apareció en la propiedad de los Callahan. Las conversaciones en Clara's Corner, el café del pueblo, giraron en torno al animal y a los fragmentos de historia que Sage y Luke comenzaban a ordenar. Clara puso una jarra de café en la mesa de Luke sin preguntar, y el pequeño gesto fue un socorro. «Habrá gente que quiera ayudar a reparar la cabaña», dijo Clara, con la eficiencia de quien organiza bazares. «La familia Whitmore y los Callahan deben tener un lugar donde sentarse. Eso abraza memorias sin romperlas». La propuesta encontró eco. La comunidad de Lone Ridge, más pragmática que sentimental, sabía que las cosas que se dejan a la intemperie terminan por pudrirse. Entre voluntarios y manos curtidas que se ofrecían, el plan de restauración germinó como una semilla en terreno fértil. Dr. Monroe organizó suministros para Solis, Deputy Ramírez coordinó permisos y vehículos. Algunos niños, con brochas más grandes que sus manos, se ofrecieron a pintar el porche. Mientras tanto, Sage y Luke empezaron a pasar tiempo juntos de forma que no se veía forzada. No hablaban del futuro con términos grandes, compartían silencios y tareas pequeñas, ordenar papeles, asegurar una tabla rota, sacar los muebles viejos a la luz para que el sol los curara del moho.
Lentamente, los bordes de sus heridas se aproximaban el uno al otro con el cuidado de dos manos que aprenden a curar sin prisa. En una noche clara, sentados en el porche de la cabaña ya parcialmente reparada, con el olor a maderas nuevas mezclado con café, Sage tiró del hilo de una carta que pareciera ser la última escrita por Thomas a Everett. La carta no contenía grandes verdades, contenía vergüenzas humildes y una petición sencilla, que si alguna vez Everett veía a su hijo, le dijera que guardaba el perdón en un cajón y que no quería que la deuda se volviera herencia. Thomas escribía sobre los años de juventud y el orgullo que lo ciega, y pedía a quien leyera que no dejara que el silencio se volviera un muro. Luke posó la mano sobre la carta como quien coloca la palma sobre la tierra para aflojarla. En su garganta, una nota de dolor y de alivio se arremolinó. No había promesas mágicas en esas líneas, pero sí una autorización para soltar algo del peso que llevaba. Solas pastó en la penumbra con el suave ruido de su respiración, y la luna se asomó por entre nubes como si escuchara. La restauración de la cabaña avanzó en semanas. Se trajo madera del aserradero de la otra punta de Lone Ridge, las herramientas se plegaron y desplegaron en manos acostumbradas, y las voces de la gente llenaron los huecos que la cabaña había guardado. Los vecinos trajeron comida. Los niños pintaron un cartel con letras grandes que decía Whitmore's Haven, en tinta azul ya algo descascarada. Dr. Monroe instaló un pequeño establo provisional para Solas mientras arreglaban una cerca digna de su figura. En esas jornadas, Luke trabajó con diligencia, y su sudor dejó de ser fuga para volverse aporte. Cada clavo clavado tenía la gráfica de un gesto hacia la reparación. Hubo días en que la sombra de su padre se presentó con fuerza, flashbacks breves en los que el ruido de una plancha al caer lo hacía retroceder a un patio de entrenamiento y el viento le parecía un llamado que no supo responder. En esos instantes, Sage no intentaba curarlo con frases hechas. Le acercaba una taza de café, le ponía música baja y en ocasiones se limitaba a sentarse sin decir nada. Luke descubrió en esa quietud una compañía que no exigía explicación. Si la culpa era un peso, la presencia de ella era una mano que lo sostenía mientras aprendía a llevarlo de otra forma. Entre las cajas que habían quedado en la cabaña había más cartas. Algunas eran del pasado, otras de nombres desconocidos. En una de ellas, Thomas explicaba por qué la cabaña había sido abandonada. Una enfermedad, la necesidad de marcharse, la incapacidad de sostener la propiedad. No era una historia épica, era una historia de pequeñas renuncias que, acumuladas, se vuelven un distanciamiento. Leer numerosa correspondencia permitió a Sage construir la figura de su padre sin idealizarlo, y a Luke entender que Everett también había llevado cargas que no supo nombrar. El conocimiento hizo menos frío el lienzo del pasado. La gente del pueblo no tardó en organizar una pequeña ceremonia de reapertura. No era algo ostentoso, una mesa con panes, café y un micrófono improvisado. En la plaza, los niños corrían entre las mesas, la risa se mezclaba con conversaciones sobre cosechas y reparaciones de cercas. Cuando llegó el momento de hablar, Luke se alineó detrás del micrófono con la tranquilidad de quien no quería convertir aquello en un sermón. Habló de manera sencilla de la importancia de mantener la memoria viva, de no dejar que los silencios crezcan hasta convertirse en muros, y de cómo las manos juntas podían reconstruir lo que el tiempo había diluido. Sage estuvo a su lado mientras leía pasajes de las cartas que su padre había dejado. No eran textos para escándalo, eran retazos de una vida que pedía ser entendida en su humanidad. La lectura hizo que las personas cerraran filas, que el pueblo sintiera que la cabaña era ahora algo de todos. Cuando terminó, el aplauso fue corto y verdadero, de quienes saben que aquello que desentierra la verdad también cura. En la quietud que quedó después, Luke salió al borde del campo. Solis apareció a su lado, sin invitación, como si su tarea fuera comprobar que la lealtad perduraba. Luke acarició el costado del animal, su mano sintió los músculos tensos y fuertes. Una verdad sencilla se instaló en él. La vida es una sucesión de rescates, algunos de los cuales vienen de los lugares menos pensados. Un caballo no iba a arreglar lo que la guerra y la ausencia habían roto, pero la perseverancia de un gesto, la aparición de un animal salvaje en el momento preciso, podían iniciar un proceso.
Igual que con las tablas nuevas, todo era cuestión de atornillar con paciencia. Aún así, no todo estaba resuelto. Las cartas dejaban preguntas que pedían respuestas más concretas. ¿Quién había escrito a quién? ¿Por qué algunos papeles faltaban? ¿Qué intenciones se escondían detrás de promesas no cumplidas? Y había una cuestión práctica. La cabaña necesitaba un plan de mantenimiento, un registro de propiedad que Sage y los vecinos tendrían que aclarar si querían preservarla como Whitmore's Haven. Además, la historia de Soleis, el Mustang, despertaba curiosidad. ¿De dónde había venido? ¿Había alguien buscando a un caballo perdido? ¿O tal vez Soleis era un espíritu humilde de la colonia, una bestia que simplemente sabía leer el mapa de los corazones? Luke no sabía responder a esas preguntas. Lo que sí sabía era que ya no estaba solo cuando se encontraba con largas noches que antes lo vencían. Había manos que se ofrecían, voces que escuchaban, y una mujer que de forma insistente y sin prisa parecía decidir quedarse. No le entraba en el corazón la idea de compromisos apresurados. La historia le había enseñado a no prometer sin medir. Pero había, en la reconstrucción y en las cartas, una calma que enseñaba a Luke a habitar el pasado sin someterse a su peso. La noche cayó sobre Lone Ridge con estrellas que parecían haber aprendido a guiñar una a una. En el porche de la cabaña, con la madera todavía fresca bajo sus pies, Luke repasó mentalmente todo lo ocurrido. Pensó en la voz de su padre en aquella foto, en la forma en que Everett había dejado palabras que ahora podían ser leídas. Pensó en el Mustang que no buscaba recompensa, solo parecía orientar. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la idea de pertenencia le cayera encima sin miedo. Cuando el silencio le ofreció su tregua, Luke se permitió un sueño breve y tranquilo. Solas, en la oscuridad cercana, levantó la cabeza y luego, sin más, se perdió en la llanura como una sombra que regresa a su tarea. El mundo, pese a todas las rendijas que el tiempo había creado, había presentado una vía para recomponerlas. Había más por hacer, las cartas que quedaban por leer, los papeles de propiedad que necesitaban manos legales, la historia del Mustang que quería entenderse. Pero al menos, por ahora, la cabaña dejaba de ser un objeto de misterio para convertirse en un proyecto compartido. Y eso, en Lone Ridge, valía tanto como la lluvia después de una sequía. Mientras los primeros signos del alba se filtraban por las guardillas del este, Luke salió a revisar la cerca que cercaba el pasto. En el borde del campo, por donde entraban los primeros rayos, distinguió la silueta de Solas mirando hacia la loma. Al pie del caballo algo brilló en el suelo. Era un sobre, ligeramente enterrado, como si la tierra lo hubiera guardado. Luke lo recogió y sopló la tierra. No era solo papel, era otra parte de la historia que esperaba ser contada. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota pequeña, escrita con una letra que conoció en un eco del pasado. No era exactamente la de Everett, ni completamente la de Thomas. Era una mano que hablaba de puentes que se construyen con actos pequeños, y de una petición para que quienes vinieran no dejaran las cosas a la deriva. Luke sintió que algo en su pecho se relajaba. No todo tenía que resolverse en un solo día. El tiempo podía ser cómplice. Hizo una pausa, respiró el aire que olía a hierba mojada y guardó la nota en el bolsillo, como quien conserva una brújula. La apertura de la cabaña estaba en marcha. La comunidad había respondido con manos y sonrisas cansadas. Pero la redención, la reparación íntima de cada historia, era más lenta. Luke lo sabía. No se curaba la culpa con una tabla nueva, ni se restituía una ausencia con un acto de generosidad. Había que aprender a dar un paso tras otro, a sostener el ritmo, a mirar de frente las cartas que pedían ser leídas. Esa mañana, mientras la luz doraba las tejas y los pájaros regresaban a su lenguaje, Luke pensó en la primera vez que vio a su padre en un prado. Una memoria difusa, atesorada. Everett, en una foto, reía sin la sombra que ahora Luke identificaba como su propia culpa. Tal vez, pensó, el verdadero milagro no era que un Mustang lo hubiera guiado hasta la cabaña, sino que por fin alguien le había devuelto una oportunidad para leer las líneas que su padre dejó sin decir. Y tal vez, añadió en un susurro que ni siquiera Sage alcanzó a oír, él podría aprender a escribir alguna también.
La historia, eso sí, continuaba cartas esperando lectura, decisiones legales por tomar, cuestiones del corazón que se movían como el pasto con el viento. Pero en ese mover entre manos y palabras, entre la costura de madera nueva y el olor azulado del amanecer, había algo que antes no había, la certeza de que no tenía que hacerlo todo solo. Al ir hacia la casa a buscar herramientas, dejó la nota en su bolsillo y miró una vez más la dirección donde Solas había desaparecido en la loma. No pudo evitar sentir que, en alguna distancia, el Mustang lo observaba y aprobaba. Era una compañía sobria, sin promesas grandilocuentes. Eso bastó. El resto quedaba por desenterrar y, más importante, por construir. Pero Luke ya no caminaba con la carga anclada en la espalda. Avanzaba con manos que aprendían a sostener y con una paciencia que había nacido de saber que las cosas valiosas se logran paso a paso. El día despertaba a Lone Ridge con un rumor de trabajo y café, y en la cabaña, entre maderas y cartas, la historia se seguía escribiendo. Guardó las herramientas en el cobertizo y, antes de entrar de nuevo a la cabaña, se quedó un instante a mirar el paisaje. El campo desplegándose en ondas pálidas, la loma donde Sola se había vuelto a fundir con el horizonte. El viento traía voces, risas a media asta, el golpe rítmico del martillo, el olor del café recién hecho que alguien había dejado en un termo junto al andamio. Era un rumor de pueblo que tejía la mañana. Cada sonido parecía decir que allí, en la madera y en las cintas adhesivas, algo se estaba reparando que era más que tablas. Dentro, la luz ya obligaba a las sombras a recostarse en las esquinas. Alrededor de la mesa, sentadas sobre cajas y sillas improvisadas, estaban Marta y Ben, integrando un rompecabezas de papeles desperdigados. Marta, con las manos aún tiznadas de barniz, levantó la vista cuando Luke cerró la puerta tras de sí. ¿Encontraste algo?, preguntó, con la voz que siempre tenía cuando quería que una noticia fuese buena. Luke sacó la nota del bolsillo y la dejó sobre la mesa. No era una carta larga, apenas unas líneas que hablaban de puentes y de no dejar las cosas a la deriva. Marta leyó y sonrió con lentitud. Ben apoyó la frente en la mano como si el gesto fuese una plegaria. «Mi abuela decía que los puentes no se ven hasta que los cruzas», murmuró Marta, «pero se sienten cuando alguien te sostiene del otro lado». Luke asintió, sorprendido de que esa frase encajara en algún rincón frío que llevaba meses dentro de sí. Tomó otro sobre que había sacado de una vieja caja, un sello manchado, letras arrancadas por el tiempo. Había fotos, documentos con sellos oficiales y una carta cerrada con la tinta casi difusa. La foto era de Everett, joven, con la barbilla afeitada, los ojos del tipo que se ríe a mitad de camino. A su lado, un hombre que Luke no había visto antes, o que no recordaba, que tal vez era Thomas. En la imagen, ambos sostenían un caballo, en el que la luz se quemaba en el lomo como si el animal también tuviera memoria. «Debe haber más», dijo Luke, «y alguien tendrá que ver los papeles. No puedo, no sé bien cómo manejarlo». Ben se echó a reír, esa risa profunda que no pedía permiso. «Siempre hay alguien para eso. En el juzgado de Ridge hay gente que entiende de papeles. No es la cosa más difícil del mundo. Solo falta que alguien vaya. Tú puedes, Luke, o yo, o ambos. Y si hace falta, montaremos una caravana», añadió burlón. Luke dejó que la broma pasara. Le gustaba la idea de que la burocracia de la vida, las escrituras, las firmas, la estampilla fría, encajara en el sostén cálido de unas manos. Todavía le costaba nombrar sus propias fuerzas. ¿Qué derecho tenía a todo ello? Pero la carta en su bolsillo le pesaba de una manera nueva, como el deber asumido por herencia y por elección. Mientras hablaban, escucharon pasos en el porche. Sage entró como quien trae la brisa pegada en la ropa, pelo recogido en un moño, mirada clara, manos manchadas de harina. Había preparado pan para los trabajadores y con una sonrisa que no pretendía ocultar la fatiga, dejó la cubeta en la mesa. «Los chicos dirán que esto es mi contribución», dijo. «Horneé pan y también tuve la idea de que alguien trajera dulces para el almuerzo. No sé mucho de papeles, pero sí de pan caliente, y eso sostiene más de lo que imaginan».
Luke la miró y tuvo ganas de decirle que ese pan le sostenía más que cualquier firma, pero las palabras se le quebraron. En su lugar, le devolvió una sonrisa que, por primera vez en meses, no llevaba filo. Decidió que iría a la ciudad aquel mismo día. La realidad era un mapa de tareas: averiguar el estado de la propiedad, localizar a los últimos depositarios de la firma y, si la carta lo pedía, seguir las pequeñas pistas que Everett había dejado. No quería hacerlo solo. Llamó a Tomás, el viejo abogado del pueblo, un hombre de barba cana y bigote impecable, y le explicó, en voz baja, el asunto de las escrituras. Tomás prometió revisar los documentos esa tarde si Luke llevaba todo lo que tenía. Montó su pick-up, una cosa práctica, con asientos que sabían a carretera. Y al doblar el camino, vio otra vez la sombra negra de Soles a lo lejos, moviéndose entre la hierba como una sombra que no necesitara rumbo. Luke redujo la velocidad. Por un instante, tuvo la absurda tentación de dejar el vehículo, caminar hasta la loma y llamarlo por su nombre. No había nombre, nunca lo hubo. Pero el caballo lo había guiado hasta la cabaña, y, en la lógica íntima de Luke, eso era más. Incidente. Era una señal. En Ridge, la gente conocía a Everett como alguien que había votado a favor de pocas cosas y de las que más tenían sentido: la escuela, la fuente del pueblo, arreglar el canal. Su figura era la de un hombre hecho de pequeños deberes cumplidos, no de gestos grandes. Había, sin embargo, versiones sobre lo que había pasado en sus últimos años. Algunos hablaban de remordimientos, otros de secretos que se guardaban por lealtad. Luke siempre los había oído con distancia, como quien escucha un rumor que no le pertenece. Tomás revisó los papeles con la seriedad de quien mira el mundo a través de documentos. Había escrituras a nombre de Everett, sí, pero también unos papeles a nombre de una sociedad antigua y una anotación pequeña, casi oculta, que mencionaba una transferencia condicionada. La propiedad se mantendrá a nombre de la sociedad hasta que el titular presente pruebas suficientes de intención de restituir el legado. «Intención de restituir el legado», repitió Tomás en voz alta, arrugando la frente. «Eso suena más a promesa que a cláusula. Tendremos que ver cuándo fue firmada y quiénes firman como testigos. Puede que haya que abrir un proceso de verificación». Luke tragó. Su deber tenía ahora un ritual burocrático. No lo sorprendió sentirse ligero y asustado al mismo tiempo. La ligereza de saber que no tendría que hacer todo de memoria. El miedo de quedarse corto en lo que esperaban de él. De regreso a Lone Ridge, el cielo había virado hacia un azul tan frío que golpeaba la piel. Al acercarse a la loma, vio huellas, no humanas, pisadas grandes, las de un casco que había marcado el barro como un metrónomo. La siguió, no por impulso práctico, sino por una necesidad que le arrancaba el silencio del pecho como una cuerda. Las huellas cruzaron la cerca al lado de la vieja parra y se internaron en un sendero tortuoso donde la hierba crecía en matas separadas. Luke caminó despacio y al llegar a un claro protegido por 5 robles, vio algo que la mañana anterior no estaba. Un rectángulo oscuro en el suelo, como si alguien hubiese removido la tierra y dejado a la vista una tapa oxidada. La levantó. Debajo había una caja metálica, pequeña, con bordes que el tiempo había suavizado. Con dedos que no sabían si temblaban por la excitación o por el frío, abrió la caja. Dentro, envueltos en un paño que olía a cuero viejo, había objetos sencillos: una medalla con una fecha, una llave diminuta y un recorte de fotografía que mostraba a Everett y a una mujer junto a un potro que aún no había envejecido. En la esquina del recorte, alguien había escrito con tinta pequeña: «Para quien siga construyendo». No era mucho, pero bastó para que el pecho de Luke se abriera como una hoja. La llave le pareció un mandato. La medalla, un recordatorio de que su padre había sido en algún momento un hombre costurado a tiempos y nombres. Y la fotografía le dio un rostro a la ausencia. La mujer sonreía con los dientes asomados, la clase de sonrisa que olvida al mundo por un instante. Regresó a la cabaña con la caja en la mano. Cuando la dejó sobre la mesa, la gente alrededor se inclinó, como si la curiosidad fuese una oración colectiva. Marta, con el pan aún en las manos, acarició la medalla con un gesto breve, reverente. «Esas son las cosas que valen», dijo. «No por el metal, sino por lo que representan». Luke sintió que las piezas de un rompecabezas demasiado personal
Encajaban con un sonido suave. No había respuestas, pero había hilos. Y los hilos eran suficientes para empezar. Esa noche, después de que los últimos voluntarios hubiesen recogido sus herramientas, Luke se quedó en la cabaña con una sola lámpara encendida. Sacó la carta cerrada que había traído del baúl y, con cuidado, rompió la solapa. Las palabras de Everett no pedían perdón ni caridad, pedían presencia. Hablaban de noches de invierno en que las vacas no daban leche y de un potro que había traído esperanza. Hablaban también, con una honestidad que dolía, de faltas y de silencios que habrían dejado heridas en quienes amaba. Everett escribía: «Si encuentras esto, no lo veas como un ultimátum, sino como una invitación a continuar. Yo no supe cómo hacerlo bien del todo. Hazlo mejor». Luke dejó que la frase se asentara. ¿Hacerlo mejor? No sabía si la vida le permitiría grandes redenciones, pero podía sostener el pan, la puerta, la escritura. Podía leer las cartas y no huir. Podía, por primera vez en años, poner su propia firma en algo que no fuese una excusa. Afuera, la loma dormía bajo un firmamento que prometía tregua. Soles no volvió aquel día, pero la sensación de que no estaba solo permeaba la cabaña. Era menos un animal que un testigo. Su presencia, cuando aparecía, introducía pausas anchas en las conversaciones, como si la naturaleza misma pidiera que las cosas se dijeran con calma. Luke tomó una hoja en blanco, el mismo pulso inquieto que le había impedido escribir en años latiendo de nuevo. No era la carta de Everett que debía descifrarse, sino la suya. Agarró la pluma y, sin pretender más que poner palabras donde hubo silencio, empezó. «Padre, encontré tus cartas». Escribió torpe, pero firme. Contó el pan, la caja, la fotografía. Luego pidió lo que no sabía nombrar: consejos, permiso, tregua. No era una petición de milagros, era un intento de diálogo con el hombre que había sido su medida de todo. Al terminar, dejó la hoja a un lado. No sabía si la entregaría, si siquiera si debía. Pero el acto de escribir ya había sido su primer puente. Al día siguiente, la cabaña amaneció con más gente. Había llegado un par de jóvenes de la escuela, queriendo contar horas para la nota de servicio comunitario. Vino también la señora Álvarez con una olla de estofado. Y el viejo Garrett trajo herraduras que había guardado en un cajón durante años. Las manos venían en oleadas, y Luke descubrió que podía delegar sin sentir que traicionaba la memoria de su padre. El trabajo se convirtió en conversación, y la conversación en confianza. Durante una pausa, mientras las tablas se apilaban para secarse, Marta se sentó junto a Luke en el umbral y, sin dramatismo, le dijo: «Tienes que decidir qué quieres que quede de esto. No hablo de papeles, hablo de lo que quieres que piense la gente cuando pase por Lone Ridge y vea esta casa». Luke miró la loma, la sombra de un caballo desapareciendo en la distancia. «Quiero que piensen que alguien volvió a intentarlo», contestó. «Que no todo quedó en silencio». Ella asintió, como si la respuesta fuera exacta y suficiente. En su garganta había una verdad sencilla. Las historias que perduran no son las de los aciertos sin esfuerzo, sino las de los que vuelven, una y otra vez, a poner costura donde hubo rotura. Esa tarde, cuando el sol empezó a perder su peso y la luz se hizo líquida, Luke fue a la biblioteca del pueblo. Los archivos locales, custodiados por una mujer de gafas gruesas llamada June, tenían registros antiguos, nombres de propietarios, actas de cambio, notas de servidumbres que hablaban de pasos en la tierra. Entre las páginas amarillentas encontró algo que la carta no explicaba: una anotación sobre un acuerdo informal entre Everett y Thomas para mantener un potrero abierto para los animales del pueblo en caso de sequía. No era un título de propiedad, no era una solución legal. Era la memoria de una comunidad que había sabido proteger lo suyo con costumbres, no con firmas. Al salir de la biblioteca, vio a Soles en la loma, ahora más cerca de lo que lo había visto antes. El Mustang parecía inmóvil, como si observase la ruta que Luke había tomado, como si esperase. No hubo reunión dramática. El animal no se dejó tocar, no se dejó domesticar, pero cuando Luke se detuvo, el caballo inclinó la cabeza. Fue un gesto pequeño, austero, como si reconociese que el hombre había decidido atarse, no con cuerdas, sino con actos. El regreso a la cabaña fue en silencio. Por el camino, Luke repasó lo que había aprendido: papeles que requerían manos legales, promesas que necesitaban intención, pequeñas reliquias que pedían ser honradas.
Había fracturas que no desaparecerían con una reparación de techo, había despedidas y también nombres sin decir. Sin embargo, en el calor de la tarima y en el olor del estofado que la señora Álvarez dejó en la cocina, sintió algo parecido a una familia. Esa noche escribió otra carta, no para Everett esta vez, sino para quien vendría después, para los que en el futuro quisieran sentarse al abrigo de aquella chimenea y leer lo que allí se había acumulado. Contó, con la honestidad que había aprendido a tejer, que la casa no era un santuario de perfecciones, sino un lugar donde la gente se presentaba con sus manos, con la voluntad de continuar. Al cerrar la carta, escuchó el crujido de la puerta. No estaba solo. Sage regresó con una linterna y una mirada que solo los que saben llevar una carga reconocen. Vinieron del pueblo, dijo. Quieren que les hables de Everett. Quieren saber si hay algo que deban hacer además de ayudar. Luke se levantó, tomó la carta y la guardó en el mismo baúl que había abierto la semana anterior. A lo lejos, en la loma, la sombra de Sola se recortó contra la noche. No sabía todavía qué pedían las cartas que faltaban por leer. No sabía qué habría que hacer con la llave diminuta ni con la medalla, pero algo, una corriente discreta y persistente, le empujaba hacia adelante. Entre las maderas clavadas por manos que habían llegado desde distintas direcciones, entre los platos compartidos y las palabras que a veces eran demasiado frágiles para sostener la historia, Luke sintió que aquel lugar se llenaba de un ruido menor, constante, el de las cosas que se rehacen. No era un estruendo, era un punteo tranquilo, como si la vida decidiera aprender a sonar otra vez. Cuando la noche fue más densa y los últimos voluntarios se despidieron con abrazos que sabían a futuro, Luke salió al porche. La loma, bajo la luna, parecía diferente. La sombra del caballo había desaparecido. En su lugar, sobre la valla, alguien había dejado un recado escrito en la tapa de una caja de metal. 2 palabras, trazadas con calma, que Luke leyó en voz baja. Gracias. Sigue. Las palabras no le dieron respuestas, pero le devolvieron una sensación que necesitaba. La certeza de que no era el cierre de algo, sino el comienzo de un territorio por desbastar con paciencia. Guardó la nota en su bolsillo, junto con la medalla y la llave. Cerró la puerta y antes de apagar la lámpara, se asomó al papel donde había comenzado su carta aquella primera noche. En la última línea escribió, «Empiezo aquí». Y con eso, permitió que el sueño por fin le cobrara sin prisa. Afuera, la loma callaba, pero Luke sabía que al amanecer volverían las manos, los papeles, las pequeñas decisiones. Había pistas que seguir, una firma que verificar, unas cartas que terminar, y en algún lugar, tal vez, la historia del Mustang aguardaba ser completa. Ella no sería completada en un día. Eso ya lo había aprendido. Pero la dirección estaba marcada, y había gente dispuesta a caminarla con él. Cuando la primera claridad tocó el cielo, Luke ya estaba de pie. No fue un despertar brusco, fue la certeza que viene con la responsabilidad, esa insistencia ligera que empuja a levantarse antes de que el pueblo lo reclame. La lámpara seguía encendida junto al baúl, la medalla brillaba como un secreto pequeño sobre la mesa. La llave dormía junto a la nota que decía, con aquella caligrafía serena, «Gracias, sigue». Sage apareció en la cocina con café en un termo y las manos aún marcadas por la linterna de anoche. La mujer no habló hasta que Luke hubo terminado la taza. Su silencio era un traje cómodo. Afuera, la loma ya parecía poblada, sombras que caminaban, voces que se iban agrupando como aves. «Vinieron temprano», dijo Sage. Dijeron que querían ayudar a buscar más cosas, que si habías visto la medalla, que si la llave, cosas así, enredadas con preguntas. Luke asintió. Tomó el pequeño sobre donde había escrito «Empiezo aquí» y lo guardó en la chaqueta. No lo abrió todavía. Había decidido que ciertas cosas merecían ser compartidas en el momento justo, con la gente a su lado. La casa, había aprendido, no aceptaba solitarios absolutos. Las historias se sostienen mejor con manos que sostienen otras manos. Bajaron juntos hasta la huerta donde ya esperaban algunos vecinos con bolsas y guantes.
y al llegar a la valla distinguieron a la señora Álvarez charlando con el joven Romero, que sujetaba una linterna como si fuese una espada. El aire olía a tierra mojada y a pan horneado. Alguna gallina se había atrevido a cantar. No hubo formalidades largas. Luke contó sin dramatismo lo que había encontrado en la biblioteca, lo que la carta no decía y lo que la anotación sobre el potrero significaba. Una costumbre tomada por actos más que por papeles. Una especie de patrimonio tejido por quienes vivían allí. Explicó que había una llave y una medalla y que quería revisar el granero y el cobertizo donde Everett guardaba sus cosas, por miedo de que quedara algo más que pudiera ayudar. La gente se movió en silencio práctico. El granero olía a paja y a aceite viejo. La luz se filtraba entre las tablas como si fuesen páginas de un libro. En un rincón, cubierto por lonas, había un baúl de cuero curtido que nadie recordaba haber abierto desde hacía años. Parecía que el tiempo mismo se había rendido ante él. Luke apoyó la llave en la cerradura con una mezcla de reverencia y costumbre. No hubo resistencia. La llave giró y el resorte cedió con un sonido que pareció desatar un suspiro colectivo. La tapa levantó vapores de memoria, olor a papel, a cuero, a metal que había conocido lluvia. Sacaron uno a uno objetos que fueron dibujando una vida. Una correa, una cuchara de plata con las iniciales EH, una pequeña fotografía descolorida donde Everett posaba junto a un potro que ya mostraba, incluso en la imagen, la dignidad que luego tendría como Soleis. La medalla encajaba, sin duda, con algo que habían encontrado entre las cosas, un pequeño estuche con la forma exacta de la insignia. Había también un mapa doblado que señalaba con tinta débil una franja de tierra marcada como potrero compartido. Y entre varias hojas, un sobre sellado con cera. En la cera, el sello era un círculo simple, una S atravesada por una raya, el mismo signo que Luke había visto grabado en la medalla. Hubo un silencio espeso cuando Luke tocó el sobre. Sage se acercó. La señora Álvarez apartó la vista con una mano sobre la boca. El joven Romero respiró como quien espera que una puerta se abra. Luke pensó en la carta que había escrito la noche anterior para quien viniera después. Empiezo aquí. No era vanidad, era aviso. Allí, en aquel baúl, parecía que Everett había dejado su aviso. Con las manos que ya no temblaban, Luke rompió el sello. Dentro, una hoja de papel plegada, y dentro de la hoja, una frase que estaba escrita con la misma caligrafía de la nota de la valla. Luke la leyó en voz alta, y las palabras flotaron como luz. Si encuentras esto, y aún hay manos para sostener la loma, cuida el potrero. No lo vendas por miedo, ni lo abandones por prisa. Que quede para los que vienen cuando el agua se escape. Guarda a soles, y sobre todo, escucha a la gente. Ellos sabrán más que tú sobre cómo hacer que lo que queda sea suficiente. La voz de Luke no se quebró. A su alrededor los rostros se ablandaron. Algunas manos se juntaron sin que nadie dijera nada. Había instrucciones humildes, sin grandes promesas, y una petición sencilla que, sin embargo, exigía entrega, mantener un lugar común como un pacto sin papeles. Había más páginas en el sobre, entradas de un cuaderno, nombres anotados con fechas, notas sobre quién había cuidado el potrero en tiempos de sequía. Todo desplegaba, como un mapa íntimo, una red humana más que un título. Luke cerró los ojos un instante y al abrirlos supo lo que tenía que hacer. No había un acto heroico, sino muchos actos pequeños. «Lo leeremos juntos», dijo. «No me corresponde decidir solo». Sage le devolvió la mirada con una certeza que estaba hecha de cansancio y de alegría. La mañana terminó de romperse. En la loma, un hilo de polvo marcó el paso de una mula. Más abajo, algunos niños saltaban la cerca hasta detenerse curiosos. Y solas, sin que nadie lo viera todavía, apareció al borde de la arboleda como si hubiera estado allí siempre, observando a la gente que empezaba a encontrar su lugar. Luke desplegó la primera página en el porche y empezó a leerlas en voz alta. No todo a la vez, sino las partes que pedían ser conocidas.
La historia de Everett se iba reacomodando, no como un relicario de tragedia, sino como un conjunto de instrucciones para la continuidad. Cada nombre que aparecía en las notas era una mano que había sostenido aquello cuando el mundo parecía inclinarse hacia el abandono. Mientras leía, supo que la medalla y la llave no eran solo recuerdos, eran llaves para una decisión comunitaria. No había promesas fáciles, había en cambio un trabajo paciente. Cercar un lugar, anotar turnos, acordar quién traería agua en verano, cuidar al caballo que no aceptaba montura, pero que tal vez aceptaría compañía. Antes de terminar, El primer párrafo, alguien preguntó, con voz baja. ¿Y la medalla? ¿Qué significa esa S? Luke miró la pequeña pieza en su mano, un objeto que ahora parecía pesado de nuevas obligaciones. No supo dar más que una respuesta honesta. No lo sé del todo, dijo. Pero si esa S fue la marca de quienes cuidaron esto antes, será la marca de los que lo cuiden ahora. Los presentes asintieron, como si fuera suficiente por el momento. Afuera, la loma respiraba. El caballo, ya sin sombra, rascó la tierra con la pezuña y pareció, por un instante, ofrecer su presencia como testigo. Luke dobló la carta y la guardó junto a la medalla y la llave. Había piezas que todavía quedaban por ordenar, cartas sin remitente, firmas que había que verificar, caminos que llevarían a otros nombres. Pero la dirección estaba clara. No era una solución legal ni una gesta pública. Era el comenzar de nuevo, paso a paso, con la gente. Luke cerró el baúl con la firmeza de quien toma una decisión lenta y verdadera, y miró a quienes lo rodeaban. Empecemos por limpiar el potrero, propuso. Después le preguntamos a Thomas si alguien supiera dónde estaba, y buscamos más firmas. Y que cada uno diga qué puede hacer esta semana. Sash sonrió con un dejo de cansancio y de alivio. La señora Álvarez ofreció pan y café. Los jóvenes se repartieron herramientas. Y solas, desde la arboleda, dio un paso hacia el camino, como si aceptara el nuevo pacto. No todo estaría resuelto al anochecer. Había papeles que exigirían ciudades, firmas y certezas. Había heridas y olvidos que tardarían en cerrarse. Pero la gente ya no esperaba a que un salvador llegase. Empezaba a organizarse para hacer salvación pequeña y sostenida. Luke dejó la carta en el porche, abierta, para que la leyeran los que llegaran. Luego, con la medalla en el bolsillo y la llave sobre la palma, se volvió hacia la loma. Había una sensación de tarea compartida que le devolvía la calma. Alguien, desde la fosa donde habían guardado paja, encontró una llave más, una que parecía coincidir con un candado oxidado del cobertizo trasero. Había más cerraduras aún por abrir. Luke respiró hondo. Era la primer mañana en que la palabra custodio dejaba de sonar a promesa vaga y se parecía por fin a una casa con luz. Entonces, con la voz apenas rota por un hilo de emoción, dijo: «Leamos lo que queda, pero hoy empezamos por el potrero». La comunidad se movió para cumplir. El día se extendió en labores sencillas: levantar cercas, limpiar bebederos, marcar turnos. Y en medio de aquel trabajo, la historia guardada en el baúl esperaba aún su mayor silencio. Una carta cerrada, dirigida a quien cuide de esta casa, que nadie había abierto por completo. Luke la sostuvo contra el pecho un segundo y en su mente ya se formaban las palabras que quisiera encontrar. Luego alzó la vista hacia la loma donde solas observaba y supo que, cuando leyera esa carta, no estaría solo.